Hola queridos hermanos y queridos amigos, vamos a tener un estudio bíblico. Hoy es jueves, déjame que mire la fecha, 20 de mayo, jueves 20 de mayo. Y vamos a seguir estudiando en la epístola a los Efesios. Hoy el tema es, nos habíamos parado en los ministerios, allí en el capítulo 4, y dijimos que íbamos a estudiar cada uno de los ministerios que allí se mencionan. El primero dice que Cristo nombró apóstoles. Es lo primero que aparece ahí en el listado, en el que sigue profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, pues bueno, nos vamos a detener a hablar acerca del apostolado, un ministerio en el que veremos si está vigente hoy en día, si hoy puede haber apóstoles, si no, qué es lo que la Biblia dice, qué es lo que nos interesa, qué es lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de estos ministerios. Y vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que Él nos dirija, y de esa forma pues comenzamos el estudio bíblico de hoy. Vamos a orar. Padre, estamos un día más agradecidos de poder reunirnos en tu nombre. Gracias, Señor, porque tú estás siempre con nosotros. No nos dejas, tú nos llevas de tu mano, tú cuidas de todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Para ti lo que sentimos y lo que tenemos y lo que somos es muy importante. Lo demostraste, Señor, no nos sobran demostraciones de amor por todos nosotros. Pero la más grande es que diste a tu único Hijo, a Jesucristo, en una cruz para que nosotros podamos tener vida. Y venimos a tu palabra cada día porque entendemos que más que querer adquirir conocimiento, lo que queremos es escuchar tu voz que nos habla, que está tratando con nosotros, nos consuela, nos redarguye, nos confronta, está ahí siempre obrando en nuestra vida. Te doy muchas gracias por todos mis hermanos que forman parte de este grupo, que estamos ahí cada día. Gracias por cada hermano que apoya, escuchando, orando, estando ahí, colaborando con su presencia. Bendícelos a cada uno y que tu palabra llene nuestra vida y nos siga transformando. Quedamos en tus manos pidiéndote sabiduría y que nos guíes con el Espíritu Santo. Y lo hacemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bienvenidos a todos. Abre tu Biblia en Efesios capítulo 4. Estamos detenidos en el versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces vamos a hablar hoy del primero de estos ministerios que Cristo es quien los constituye, el de apóstol. Constituyó a unos apóstoles. ¿Cómo va el día? ¿Cómo os encontráis? ¿Bien? Espero que sí, que estéis bendecidos, cuidados por el Señor y sobre todo descansando en el Señor siempre. En el directo de este chat ha escrito Germán, bendiciones, también Benito, buenas, Benito. ¿Cómo va por Extremadura? ¿Cómo están por ahí los jamones extremeños de pata negra? Juan Bermudo, hola Juan, bienvenido. Gabriel y Yolanda, Gaby y Yoli, bienvenidos también. José Luis también ha escrito. Buenas tardes, José Luis y Juan Vázquez. Buenas tardes, Juan. Ana Karina, buenas tardes. Ana Rita, buenas tardes. Linda Sal, buenas tardes a todos, dice Linda. Bienvenidos. Vamos a hablar de, como hemos dicho, del apóstol, basándonos en Efesios 3, 11. Benito dice que hace calor en Extremadura, 30 grados. Bueno, estamos por ahí en tierras extremeñas que hace calorcito. Muy bien. ¿Qué es lo que se necesita para ser apóstol?
Bueno, hay dos principales requisitos para poder ser apóstol. Uno es haber conocido a Jesús personalmente y otro, haber sido testigo de la resurrección de Jesús. ¿Dónde vemos esos requisitos? Bueno, pues vamos a ir a la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21. No, perdón, 9:1. Primera de Corintios 9:1. Primera carta a los Corintios 9:1. Adriana dice, soy Roberlando. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Roberlando. Le ha robado el perfil a Adriana. Vaya, vaya. Primera de Corintios 9:1. ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Bien, el apóstol Pablo tuvo que defender su ministerio, tuvo que defender el apostolado, porque parece ser que le reprochaban este hecho que él no había tenido una experiencia en vida cuando Jesús vivía como hombre. Un requisito para ser apóstol era haber conocido a Jesús personalmente, que tú hubieses podido ver con tus ojos a Jesús. Y Pablo se presenta como apóstol. Él escribe la mayoría de sus cartas, las comienza diciendo así, apóstol de Jesucristo por la gracia de Dios. Y él habla de su apostolado y dice que es apóstol llamado a ser apóstol. O sea, hay que tener algo muy importante en cuenta, que él, Pablo, no decidió yo soy apóstol. Cristo lo nombró apóstol. Sabemos que la experiencia de Pablo ocurre en un momento muy peculiar, porque Pablo ni siquiera es cristiano, sino que a lo contrario persigue a la iglesia. Saulo de Tarso es temido por todos los cristianos. Su nombre causa temor. Allí donde quiera que va Saulo, va a perseguir cristianos, a descubrir los lugares secretos donde se reúnen, a traerlos ante las autoridades, para que, bueno, en algunos casos incluso los ejecuten, como pasó con Esteban, que estamos ahí el martes estudiando sobre la vida de Esteban, allí en Hechos, capítulo 7. Entonces, en ese momento, Pablo persigue a la iglesia porque él cree que los cristianos son unos herejes, van contra lo que está escrito, van contra las escrituras. Él cree que los cristianos son enemigos de Dios, por eso persigue a cristianos. Está en un grave error. O sea, no es que Pablo ha cegado su entendimiento y no le importa la verdad. No, a Pablo sí le preocupa. Por eso Cristo sale a su encuentro. También Cristo, en cierta medida, podríamos decir que salió al encuentro de fariseos, sacerdotes, escribas de su tiempo, pero cuando Jesús les habló, le resistieron. Cuando Jesús les habla, les exhorta, les enseña, estos hombres no solo le resistieron, sino que se opusieron a él, conspiraban contra él, le odiaban. Entonces aquí vemos la gran diferencia entre Pablo, Saulo de Tarso y los otros líderes religiosos de la época. Entonces en ese momento es Cristo quien se le aparece personalmente a Saulo. Pronto llegaremos allí a Hechos capítulo 8, donde aparece esa experiencia, la conversión de Saulo de Tarso. Él iba hacia Damasco para perseguir cristianos, y en ese camino hacia Damasco, Jesucristo mismo en persona se le manifiesta, se le aparece. Hay un resplandor tremendo, Saulo cae del caballo, y Cristo le habla. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, le dice. Y Saulo pregunta, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice, yo soy Jesús, yo soy al quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, la lucha de Pablo contra Cristo es inútil, no puede.
es dar coces contra un aguijón. El que va a salir dañado eres tú. Entonces Pablo inmediatamente, Saulo, reacciona. ¿Qué quieres que haga, Señor? Ahí está la diferencia entre los hombres de Dios y el resto. Los religiosos escuchan cómo Dios les habla y todavía se endurecen más. Los que viven una pura religión basada en sus ideas, en sus conceptos, egoísmos y historias, Dios les habla y aún se enfadan, les ofende, se sienten comprometidos, confrontados con la palabra y se endurecen más, como les pasaba el martes, estábamos viendo a los líderes religiosos de Israel escuchando a Esteban. ¿Y qué fue lo que Esteban les dijo? La palabra de Dios. Esteban habló la palabra de Dios y dice que rechinaban, crujían sus dientes de rabia contra Esteban. Bueno, esto parece bastante paradójico, que una persona que se supone que es, ahora diríamos, cristiana, que en teoría la Biblia es la máxima autoridad para él, que su vida está volcada en servir a Dios, en estar dispuesto a escuchar su voz y obedecerle, y resulta que se siente ofendida cuando escucha la palabra de Dios, pues ahí hay algo que no está bien. Algo no funciona. Y ahí tenemos que examinarnos a nosotros mismos. ¿Te has considerado, te preguntas a ti mismo cómo te sientes cuando la palabra de Dios te habla, sea lo que sea que la palabra de Dios te diga? Mira, si el predicador está predicando sobre los mentirosos y tú estás ahí, te estás sintiendo ofendido, pues tendrás que plantearte si es que eres un mentiroso. Porque si el predicador predica sobre los mentirosos y yo estoy escuchando, en principio a mí no me ofende, ¿no? Porque alguna vez se te puede escapar una mentira, pero yo no soy un mentiroso. No voy diciendo mentiras por ahí. Intento ser totalmente transparente, intento decir la verdad. Entonces, ¿cuándo te ofende la palabra? Cuando tú te ves atacado por ella. Si la palabra habla algo en lo que tú estás cayendo, en lo que tú estás fallando, entonces la palabra es cuando te molesta. Si la palabra te molesta, tienes dos opciones. Arrepentirte, humillarte ante la palabra, reconocer tu error y entonces serás bendecido, serás restaurado, o también tienes la libertad, tienes la opción de resistir a la palabra. Si resistes a la palabra, entonces tienes un problema. Porque eso puntualmente, déjame que diga que puntualmente un hijo de Dios puede en un momento dado reaccionar en rebeldía a la palabra, pero no es lo normal y no sería lo habitual. Puede ser que en un momento dado yo reaccione en rebeldía a la palabra, pero necesitaré solamente un poquito de tiempo para reflexionar y decir, bueno, claro, Señor, perdóname, es verdad, estoy fallando en eso. Por eso a mí me preocupa mucho cuando le hablas la palabra de Dios a personas que dicen ser cristianos y se ofenden. Si estás en paz con Dios y no estás fallando en lo que se predicó, entonces no te das por aludido, no tendrías que ofenderte. Y si es que estás fallando en lo que se dijo y te sientes ofendido, pero si estás fallando en lo que se dijo, entonces tu deuda no es con el predicador que está diciendo esas palabras, tu deuda es con la palabra de Dios. La palabra de Dios es como un espejo en el que nos vemos, pero no vemos nuestro rostro natural, nos vemos por dentro. La palabra de Dios discierne los pensamientos, el corazón, todo lo que está dentro del ser humano, penetra hasta lo más profundo y discierne todo lo que hay en nosotros. Entonces, cuando la palabra de Dios te habla y te sientes mal, es que algo tienes que hacer. La palabra va a abrir tus ojos ante el pecado que puede estar en ti. La palabra de Dios te va a confrontar en tu mentira, en tus maquinaciones. La palabra de Dios te va a confrontar en tu actitud egoísta, en tu codicia,
en la envidia, en todo aquello que tú estás obrando mal. Y cuando te sientes confrontado con la palabra, pues entonces tienes que tomar una decisión. ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a resistir? ¿Te vas a enfadar con el predicador porque dijo esas palabras? Pablo escuchó la voz de Dios e inmediatamente le reconoció. Y su actitud fue: Señor, ¿qué quieres que haga? Y todo cambia a partir de ese momento. El Señor le da las instrucciones de lo que tiene que hacer con su vida. Y el Señor le dijo: yo te voy a enviar como apóstol a los gentiles. Vas a predicar a todos los hombres. Entonces Pablo es apóstol porque Cristo lo ha nombrado como apóstol y lo hizo personalmente. Así que Pablo, aunque en la vida de Jesús como hombre no le conoció, no fue escogido por Jesús, Jesús se le aparece personalmente para llamarle a ser apóstol. Normalmente eso no ocurre, si te has dado cuenta. ¿Cuántos de los que estáis por aquí escuchando se os apareció Jesucristo personalmente para llamaros a un ministerio, para hablaros del Evangelio? Que levante la mano. Ya nos hubiese gustado, ¿no? Pero Dios ha establecido que la predicación del Evangelio corresponde a la Iglesia en este tiempo y somos nosotros, la Iglesia, los encargados de predicar el Evangelio a toda criatura. Cuando Pablo se le aparece Cristo para llamarle al apostolado, estamos al principio de la Iglesia, la Biblia todavía no está escrita, de hecho Pablo va a ser uno de los escritores principales del Nuevo Testamento. Entonces, en ese tiempo el Señor actuaba de algunas formas particulares, con unos, con otros. Es como los profetas, a los profetas Dios los llamaba así personalmente. Entonces, Pablo tiene que defender su apostolado delante de aquellos que lo ponen en duda. Mira cómo somos las personas. Fíjate cómo eran estos judaizantes, estos religiosos, estos veían a Pablo predicando el Evangelio, la gente convirtiéndose, la autoridad con la que Pablo hablaba y el amor que volcaba en el servicio a Jesucristo. Y ahí estaban algunos. No, pero es que Pablo, ¿acaso vivió cuando Jesús estuvo en el mundo? ¿Lo escogió Jesús como a los otros 12 apóstoles? Sí, también escogió a Judas y ya sabes cómo terminó. No ejerció como apóstol pese a haber sido llamado a ser apóstol. A veces somos así. ¿Por qué? ¿Qué motivación nos lleva a, en lugar de ser bendición en la Iglesia, en lugar de estar aportando siempre con mansedumbre, con paciencia? Recuerda que en Efesios hace un par de clases atrás estábamos viendo los requisitos que necesitamos tener para poder conseguir la unidad de la Iglesia. ¿Os acordáis? Allí en el versículo 1 del capítulo 4, del 1 al 6, allí hablaba de que tenemos que tener humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Si queremos que la Iglesia crezca, se desarrolle, y yo quiero ser útil en la Iglesia, tengo que estar con esa actitud, siempre intentando suavizar los problemas, siempre tratando de ver lo positivo, siempre intentando aportar mi sabiduría, mis dones, el amor, siempre para promover la unidad en la Iglesia, siempre para poder ayudar y bendecir a otros. Pero no siempre ocurre eso. En las iglesias a veces hay mucha gente, como en el antiguo Israel, que parece que lo que más les interesa es ver algún defecto en alguien y murmurar. ¿Cómo les gusta a muchos murmurar? Se enteran de algo y ya no pueden vivir hasta que no van a contárselo a los demás, pero no con el ánimo de bendición, ¿no? Con el chisme. Oye, ¿te has enterado? Mira, no sé qué. Mira, en el cuerpo estamos llamados
a amarnos unos a otros, a estar unidos los unos con los otros, a tener un mismo sentir, y para eso tenemos que hacer un esfuerzo en negarnos a nosotros mismos y poder pasar por alto a veces los defectos de los otros. No digo pecados, porque si tú ves a tu hermano en pecado, tienes que ir y hablar con él con la intención de ayudarle, a restituirle. Pero hablamos de que no todos somos perfectos, no todos sabemos hacer las cosas 100%. A veces el que camina tropieza, el que habla se equivoca, el que hace cosas comete errores. Entonces ahí es donde nos tenemos que bendecir unos a otros y crecer unos con los otros. Ahí había unos que estaban con el punto de mira en Pablo. Y Pablo dice, ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? Él lo vio. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Vaya. Precisamente los que siempre critican, los que murmuran, los que ven los problemas en los otros, son aquellos que están viendo la paja en tu ojo y no se dieron cuenta que en su ojo hay una viga. Los corintios, tú ya sabes que no eran perfectos. Estaban llenos de problemas, de pecados. Había divisiones, consentían pecados bien feos en la iglesia, habían perdido de vista la muerte de Jesús y su resurrección. Había codicia entre ellos, avaricia, egoísmos. Y estos son los que están cuestionando si Pablo será un apóstol o no. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? No hay nada más triste, hermanos, que esas personas a las que amas con todo tu corazón, esas personas por las que has gastado tu tiempo, tus esfuerzos, donde has puesto toda tu pasión en ayudarles, en servirles, les has intentado echar todas las manos que fueran necesarias. No hay nada más triste que esas personas un día hablan mal de ti, te traicionan, te apuñalan por la espalda, ¿no? Esa expresión, apuñalar por la espalda, pues es muy triste, pero a Jesús se lo hicieron, a Pablo se lo hacían. Es normal, en este mundo eso ocurre. Nosotros mismos lo podemos haber hecho o podemos caer y hacerlo. Por eso tenemos que velar y ser prudentes, siempre en humildad, siempre en mansedumbre, siempre dispuestos a construir, no a destruir, siempre dispuestos a abrir puentes, no a levantar murallas. El Hijo de Dios tiene que ser un canal de bendición. Tenemos que ser como Cristo. Si tienes dudas, mira el carácter de Jesús y esfuérzate en ser como Jesús. Si permaneces en Cristo y su palabra permanece en ti, todo va a ir bien, todo funcionará. Entonces este era un requisito para ser apóstol, haber conocido a Jesús personalmente. En Hechos capítulo 1, versículo 21, en la elección del sucesor de Judas, ahí se nos habla de estos requisitos también. Es necesario, pues, que estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Bien, aquí se ven los dos requisitos. Antes hemos mencionado el que Pablo dice, no he visto con mis ojos a Jesucristo. Cristo fue quien se le apareció y le nombró personalmente. Aquí, cuando los apóstoles se reúnen para elegir al apóstol número 12, porque Judas ya no está, pues tienen que escoger candidatos. Ahí a continuación dice que señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Hay dos candidatos, un José,
que le llamaban Barsabás y tenían por sobrenombre Justo. Al final dices, bueno, pero a ver, ¿cómo te llamamos? ¿José, Barsabás o Justo? Que cada uno le llame como quiera. Y a Matías era el otro candidato. Estos dos candidatos salen porque consideran estos dos requisitos: que hubiesen estado con nosotros desde el bautismo de Juan, o sea, desde que ya Jesús conoce a Juan bautizando en el desierto y el mismo Jesús es bautizado por Juan, diríamos que es el comienzo del ministerio público de Jesús, cuando ya él ha escogido a los 12 apóstoles, pues desde ese momento hasta la resurrección. También tenía que ser testigo con nosotros de su resurrección, dice en el versículo 22. Esos eran los dos requisitos. Para ser apóstol tienes que cumplir con eso. Y los apóstoles eran hombres que tenían autoridad sobre toda la iglesia. Eran reconocidos la autoridad principal de toda la iglesia, estuviese donde estuviese la iglesia local. Cuando había un problema y afectaba a todas las iglesias, eran los apóstoles los que tenían que tomar decisiones, los que tenían que dar la cara. Ahí se formaban concilios, como el de Hechos capítulo 15, con un problema grave que afecta a toda la iglesia, y se reúnen los apóstoles para tratar ese problema. ¿A quién escogieron al final como sucesor de Judas? Bueno, dice que echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces Judas ya no está, y ahora está Matías. Entra su nombre dentro de los 12 apóstoles. Que otro tome su oficio. Dicen ahí, citando un versículo del libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. O sea, deciden escoger un sucesor basándose en una profecía que relacionan con Judas. Siempre ha quedado ahí algún interrogante. ¿Se precipitaron los apóstoles en escoger a Matías? ¿Tendrían que haber esperado que fuera Cristo el que escogiese a Pablo? Quizás Pablo era el apóstol número 12. ¿Por qué digo eso? Porque ahora en Efesios estamos viendo que los ministerios los nombra Cristo. Cristo escoge a los apóstoles. Los 12 apóstoles fueron escogidos por Cristo personalmente, y Pablo también. Claro, hoy en día es Cristo quien sigue escogiendo evangelistas, pastores, maestros, y no lo hace cara a cara personalmente, pero lo hace en espíritu, porque Él dijo: yo edificaré mi iglesia. Entonces, este no es un argumento 100% para decir se equivocaron al escoger a Matías. No. La Biblia no le da importancia, o sea, no, el Señor no dice os habéis equivocado, simplemente se escoge a este hombre, cuenta como los 12 apóstoles, punto. Yo no le daría más vueltas, aunque algunos siempre a mí me lo han planteado alguna vez. Quizás tenían que haber esperado, ¿no? Y porque a lo mejor Pablo es el apóstol número 12 y Matías no, y nada, no dice ni que sí ni que no la Biblia, nos cuenta la escena, el suceso, cómo ocurrió. Ocurre así. Recuerda que la iglesia, los apóstoles, los primeros creyentes están en un momento espiritual muy bueno. Eso no quiere decir que no puedan cometer errores, pero en este caso no se ve que sea un error así grave o nada especial. La Biblia nos cuenta que eso ocurre así y punto. Y no hay nada más que decir al respecto, ¿verdad? Sobre el hecho de que echaron suertes para escogerlo, quizás alguno podría pensar que esto no parece muy espiritual, ¿verdad? Porque cuando nosotros, por ejemplo, nosotros en las iglesias no solemos utilizar este sistema. Buscamos al Señor, oramos, leemos la Biblia, buscamos qué es lo que la palabra de Dios nos dice en la Escritura, y las cosas que son de Dios tenemos que estar de acuerdo, tenemos que verlas, ¿no? Juntos. El Señor habla, y habla a través de su palabra, no te olvides. Entonces eso de echar suertes, ahora imagínate que en la iglesia tuviésemos que hacer así las cosas.
vamos a escoger los diáconos, vamos a echar suerte sobre ellos. Bueno, en Hechos ya ves que a los diáconos no los escogieron echando suertes. También había unos requisitos para ser diácono. En este caso tienen dos candidatos y no saben a cuál de los dos escoger y resuelven el problema echando suertes, que hay que decir que era una costumbre muy judía, porque los judíos, los sacerdotes, solían hacer este sistema en diferentes cosas. Por ejemplo, en nombramientos que tenían que ver con el sacerdocio y con trabajos dentro del templo, solían hacerlo así, echaban suertes, confiaban que Dios metía su mano ahí en la suerte para que saliese la voluntad del Señor. Pero era una costumbre judía. No vemos en la Biblia que tengamos que utilizar ese sistema para tomar decisiones ahora en la Iglesia. Aparte que tenemos la Biblia completa y la palabra de Dios es nuestra guía. O sea, cuando tenemos que tomar una decisión, no solemos hacer eso de echar suertes, ¿verdad que no? Tenemos que ir a evangelizar. ¿A dónde vamos? ¿A este pueblo o a aquel? Vamos a echar suertes. ¿Cara o cruz? Cara vamos aquí, cruz vamos allá. ¿Dónde está la dirección del Espíritu Santo en eso? Bueno, siempre el Señor puede obrar, pero normalmente Dios nos guía con la convicción, nos ponemos de acuerdo porque tenemos el mismo Espíritu Santo y las cosas se suelen resolver así. Bien, hemos visto en la Biblia que había dos requisitos fundamentales, o sea, aquí lo vemos, Pablo defiende su apostolado porque realmente algunos dudaban como Pablo no fue, y aquí para escoger al sucesor de Judas dicen tiene que ser así, que haya conocido a Jesús en vida y que haya sido testigo de su resurrección. Pablo dice, si él fue testigo de la resurrección, bueno, se le apareció, o sea, en un mismo acto, Pablo cumplió los dos requisitos. Cristo lo nombró personalmente, conoció a Jesús cara a cara personalmente, y segundo, fue testigo de la resurrección porque lo vio resucitado. ¿Entiendes? Sin duda, la vida de Pablo se caracteriza por el respaldo que Dios le dio siempre. Si la vida de Pablo hubiese estado desordenada, si nunca hubiese sabido con claridad cosas, no hubiese habido fruto, bueno, pues igual hoy en día estaríamos cuestionando eso de que Pablo se nombró apóstol a sí mismo o qué es lo que pasó ahí, ¿no? Pero evidentemente Dios le respaldó toda la vida. Incluso tuvo experiencias que muy pocos o casi ninguno han tenido, como eso que fuese arrebatado al tercer cielo y oyese cosas que nadie ha escuchado jamás. Entonces, bueno, Dios estaba con Pablo y la Iglesia le reconocía. Los hermanos reconocían su autoridad, reconocían su ministerio. Los apóstoles, muy importante, nunca dudaron del ministerio de Pablo. Tenemos el testimonio, por ejemplo, Pedro, que sabemos que es uno de los líderes dentro de los apóstoles. Él escribe en sus cartas y habla de Pablo y habla de nuestro querido hermano Pablo y las cosas que él escribe, algunas difíciles de entender por la profundidad que tenían de parte del Señor, ¿no? Entonces, ese reconocimiento fue fundamental a la hora de que Pablo también pueda defender su apostolado delante de los pecadores, porque los de Corintio no tenían autoridad para cuestionar su ministerio. Ahora bien, tenemos que hacernos una pregunta. Entonces, ¿puede haber apóstoles hoy en día? ¿Qué pensáis? Si queréis escribir, opinar, son opiniones. Todos somos libres de opinar, podéis opinar lo que queráis. Opinéis lo que opinéis, yo no os condeno. Os apuntaré la lista negra, pero no os condeno. Es broma, ¿eh? No tengo listas negras. ¿Puede haber apóstoles hoy en día? Bueno, pues para ser sinceros, Luis dice sí, Luis Fernando,
para ser sinceros, si se tienen que cumplir estos requisitos que hemos leído, Benito dice no, bueno, vemos que hay diferentes opiniones. Si se tienen que cumplir los dos requisitos que hemos dicho que son bíblicos, no te olvides de eso, pues para que uno fuese apóstol tendría que ser algo muy especial, como en el caso de Pablo. Nota que no cerramos la puerta a decir no, imposible. No digo no imposible, pero no es muy probable. Para no decir un no rotundo, me quedo con un no es muy probable. ¿Por qué? Mira, porque los apóstoles de la Biblia, hoy en día, los apóstoles que surgen y están por ahí, ¿qué clase de apostolado tienen? Evidentemente no como los de la Biblia, porque los de la Biblia ya hemos visto que tenían que tener unos requisitos muy especiales. Para ser apóstol, recuerda, tenías que haber conocido a Cristo personalmente y tenías que haber sido testigo de su resurrección. Hoy en día, en la carne, nadie puede cumplir esos dos requisitos. Ahora bien, no hemos terminado el estudio, evidentemente, vamos a seguir estudiando. Ahí he visto que salen diferentes comentarios, aparecen diferentes posturas por ahí, y vamos a intentar ir aclarando más. Para eso estamos estudiándolo. Primero, ¿el 12 era un número cerrado? O sea, solo podían ser 12 apóstoles, ni uno más, ni uno menos. Bueno, ya hemos dicho que ahora con la elección de Matías volvemos a tener 12 apóstoles y Pablo, entonces si vamos contando así para adelante, ya era apóstol número 13. O sea, el 12 parece que no es un número cerrado. Pero mira lo que dice en Apocalipsis 21, 14. Apocalipsis 21, 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. 12, los 12 nombres, no 12 apóstoles. Alrededor del trono vimos que había 24 ancianos. Y dijimos, eso es los creyentes en Dios de todos los tiempos, representados en dos figuras principales. 12 tribus, Israel, el pueblo de Dios, 12 apóstoles, la iglesia, 24 ancianos. Pero ahí no se dan nombres ni nada. Pero la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial que baja del cielo, que desciende del cielo, dice que tiene 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los apóstoles. ¿Está Matías o está Pablo? No lo sé, no lo sabemos. Cuando estemos allí y lo veamos, pues entonces podremos decir. Pero no lo sé. Hombre, por méritos, por posición, igual estaría el nombre de Pablo. Por eso antes yo planteaba lo que algunos alguna vez han cuestionado. ¿Matías el apóstol número 12 o no sería Pablo? Porque a Pablo sí lo llamó Jesús personalmente. O sea, cumplía más los requisitos Pablo que Matías. Pero como os dije antes, no tiene más trascendencia. No le demos muchas vueltas al tema, no nos vamos a pelear por eso, ¿de acuerdo? Ahora bien, en la Escritura se nos mencionan otros apóstoles, aquí en el Nuevo Testamento, como hermanos que están ahí trabajando y sirviendo. Vamos a ir leyendo algunos textos. A ver, vámonos a Hechos, capítulo 14, versículo 14. Hechos 14, 14.
Dice, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Bueno, ¿te das cuenta que aquí nos aparece otro nombre de otro apóstol? Bernabé. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Vale, pues ya no estamos con 13 apóstoles, ya tenemos 14, porque a Bernabé también se le llama en algunos lugares del Nuevo Testamento apóstol. Vámonos a Gálatas, capítulo 1, versículo 19. Conforme avanzamos el estudio, me parece que aún estáis más liados. Antes unos decían sí, otros decían no. Bueno, espero que al final del estudio lo tengamos más claro. Gálatas 1:19. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Apunta otro apóstol en la lista, porque Jacobo no era de los Jacobos que había ya en el llamado principal de Jesús. Ahí teníamos al hermano de Juan, Jacobo, Santiago, Jacobo, y bueno, ya había otros Jacobos por ahí. Pero Jacobo, el hermano de Jesús, creyó después, o sea, no durante el ministerio de Cristo. Pablo dice que primero se apareció a las mujeres, después se le apareció a Jacobo, a su hermano, y Jacobo, el hermano del Señor, sabemos que era pastor en Jerusalén, pero aquí se le llama apóstol también. Y no vi a ninguno de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor, dice ahí. En Romanos 16:7, Romanos capítulo 16, versículo 7. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Bien, aquí algunos al leer el versículo dudan. Dicen, no se refiere a que Andrónico y Junias sean apóstoles, sino que ellos son estimados entre los apóstoles. Cierto, queda la duda, aunque el texto griego parece que está bastante claro que lo que está haciendo este versículo es decir que, o sea, considera a Andrónico y a Junias entre los apóstoles muy apreciados. De entre los apóstoles, estos dos son muy apreciados. Entonces, estos también son candidatos a que los tengamos que considerar como apóstoles, aunque quede esa pequeña duda por ahí de interpretar. Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 6, dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. ¿Notas que Pablo está hablando en plural? Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de los otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. O sea, Pablo es apóstol, pero está hablando en plural. ¿Quién más está ahí metido que os podríamos ser carga como apóstoles? ¿De quién se dice también ahí que sean apóstol? ¿Quién está escribiendo la carta? Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Entonces, Pablo, Silvano y Timoteo son los que están implícitamente incluidos cuando el texto está hablando en plural. Versículo 4, porque conocemos y vinisteis a ser imitadores de nosotros, dice, y llega a este texto que hemos leído en el 2:6, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. O sea que aquí Silvano y Timoteo también entrarían, se incluirían como apóstoles
de Cristo. Y tengo otro texto, en Hechos capítulo 12, versículo 1. Hechos 12, 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos, de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y sigue el texto, tenía por ahí un versículo en este capítulo, pero para no leer el capítulo entero. Bueno, es igual, hemos visto ya muchos ejemplos, pero por aquí en este capítulo vuelve a mencionar a alguien que también podríamos considerar apóstol. Pero ahora no recuerdo el versículo y para no perder tiempo dejémoslo ahí. Bien, tenemos 5 ministerios, ¿vale? O 4 y uno es doble, aunque puede haber maestros que no sean pastores. Entonces, en principio hablamos de 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Todo pastor es maestro también, pero puede haber más maestros que no ejercen de pastores. Una misma dignidad para cada uno de ellos. Gramaticalmente están regidos por la misma acción verbal del mismo sujeto. Él mismo constituyó. O sea, los 5 ministerios en esta expresión gramatical de Efesios capítulo 4 versículo 11 no son superiores unos a otros. Quiero decir, no es que esté en ese orden apóstol porque es más importante, después el segundo en el orden es profeta, el tercero en orden es evangelista, el cuarto es pastor y el quinto es maestro. No están en ese orden. Aquí hay una regla gramatical, en el griego esto está clarísimo, de que por la misma acción verbal del mismo sujeto, él mismo constituyó a unos, a otros, a otros, a otros. O sea, la idea es que la misma dignidad es la que tiene cada uno de los ministerios. Ninguno está por encima del otro. No es el apóstol, no es el más importante. Hoy en día, la figura del apóstol se ha deformado. Y ahí es donde sí que podemos ir estableciendo principios. Mira, más importante que hoy puede haber un apóstol o no, más importante que eso sería ver el carácter y la dignidad del apóstol. Para empezar, ¿cómo llegó a ser apóstol? ¿Quién lo nombró? Recuerda, estamos diciendo en Efesios que Cristo constituyó a unos apóstoles. ¿Quién nombró a este apóstol? Hemos dicho antes que los 12 apóstoles eran reconocidos por toda la Iglesia. La Iglesia universal reconocía a los 12 apóstoles, la autoridad que ellos tenían. Los 12 apóstoles y los otros que hemos mencionado, ahora hablaremos de eso. Entonces, 12 y los otros, ¿qué? Ahora hablamos de eso. Pero a los que se les mencionan como apóstoles, tanto los 12 como los otros que hemos leído, eran reconocidos tales por toda la Iglesia. Jacobo es el pastor en Jerusalén, pero en el concilio que hay en Jerusalén, en Hechos capítulo 15, Jacobo es el que tiene la última palabra y ejerce con autoridad, como pastor en Jerusalén, pero como apóstol. O sea, él está ejerciendo una autoridad que es reconocida por toda la Iglesia. Entonces, fíjate, vamos puntualizando. Si hay un apóstol hoy en día, ese apóstol tiene un ministerio reconocido, podríamos decir, en la amplia mayoría de la Iglesia,
Y tú dirás, sí, pero eso es muy difícil porque la Iglesia, reconocer a un hombre con una posición, es muy difícil que toda la Iglesia concuerde. ¿Por qué? Porque hay diferentes denominaciones, cada unos van por su lado, la Iglesia está muy dividida. No, pero fíjate que dentro de la Iglesia hoy hay ministerios que son reconocidos prácticamente por toda la Iglesia. Más allá de denominaciones, más allá de formas, yo conozco a escritores, a pastores, a predicadores, a gente que van a predicar a esta denominación y van a predicar a la otra. O sea, son reconocidos en el mundo evangélico por todo el mundo, por su sabiduría, por sus conocimientos, por su oratoria, por la espiritualidad, son reconocidos por todos. Marcamos una diferencia. Por un lado, está claro que el número 12 quedó cerrado. La elección de Matías, de alguna forma, está provocando eso. Eran 12, Judas se fue, necesitamos uno más para ser 12 otra vez. ¿Por qué 12? Bueno, hemos visto que no era un número cerrado. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento habla de más apóstoles, por lo menos 15 o 16, o más 17, 18 tenemos ahí con nombres propios. Ahora, lo que representaban los 12, sí que eso quedó cerrado. De ahí que en la Nueva Jerusalén los cimientos tienen el nombre de los 12 apóstoles. Ahora bien, en la Biblia, ¿quién y qué es un apóstol? ¿Qué dice Pablo cuando habla de él como apóstol? Llamado por Jesucristo y esclavo de Jesucristo, siervo de Dios. Un apóstol, literalmente, apóstolos es la palabra griega, es uno que sirve. Eso es un apóstol, uno que ha sido llamado a servir. Entonces, aquí vamos viendo matices que serían los que nos aclaran un poco esa aparente confusión inicial. Por un lado, están los apóstoles como aquellos a los que Cristo escoge de una forma única y personal para ser el fundamento de la Iglesia. Los 12 apóstoles son los encargados de poner en marcha todo el mecanismo de la Iglesia, todo el motor de la Iglesia. Cuando Jesús escogió a los 12 y estuvieron con él, recuerda que no eran los únicos creyentes, ni siquiera los únicos discípulos. Una cosa son apóstoles y otra cosa son discípulos. A Jesús le seguían muchos más discípulos. Muchos de ellos ya habían comenzado siguiendo a Juan el Bautista. Y cuando Cristo vino, simplemente continuaron en su experiencia ahora en la nueva fe de reconocer al Mesías, siguiendo a Jesús. En una ocasión Jesús envió a 70 discípulos, de 2 en 2, para que recorriesen pueblos, aldeas, predicando, sanando, haciendo milagros. Ahora bien, los 12 que él escogió eran 12, de ahí que cuando Judas desaparece, se ven en la necesidad de escoger al número 12 otra vez, para que ese número siempre quedase completo y cerrado. Pero después vemos que hubo otros apóstoles. La pregunta sería, ¿y Bernabé, Timoteo y los que hemos mencionado? ¿Habían conocido a Jesús en vida? ¿Y habían sido testigos de su resurrección? Bueno, pues me atrevería a decir, aunque no está 100% claro, porque no conocemos la vida de cada uno, la biografía de cada uno, pero sí que algunos de los nombres que antes hemos leído son nombres griegos, gentiles, y no vemos gentiles convertidos hasta que la Iglesia ya arranca y se pone en marcha. Así que difícilmente podríamos hablar de que algunos de esos que después se les llama apóstoles hubiesen conocido a Jesús en vida y hubiesen sido testigos de su resurrección. Parece que estos dos requisitos quedan más exclusivamente cerrados
a ese número que antes decíamos de los 12. 12 hombres que Jesús escoge para prepararles, que formen parte de su vida en esos 3 años y medio que dura el ministerio público de Jesús. Van a estar con él 24 horas al día, se van a formar, se van a desarrollar, van a estar ahí trabajando cada día. Entonces parece que esos 2 requisitos tenían que ver más con eso, porque los otros, a los que se le llama apóstoles en la Escritura, parece que algunos de ellos no habían cumplido esos 2 requisitos. Así que, para ir puntualizando cosas, podríamos decir que está más o menos claro. Digo más o menos porque son temas que al 100% yo no me atrevería a decir esto está así clarísimo, pero está más o menos claro que hay un ministerio apostólico que tiene que ver con un número cerrado, que son los 12. Los vemos ahí constantemente. Hace poco en el libro de Hechos estamos viendo que los apóstoles dijeron: no es bueno que nosotros descuidemos la predicación de la palabra de Dios para servir a las mesas. Vemos a los apóstoles con un ministerio concreto, con una autoridad específica, pero después vemos a apóstoles con otro tipo de ministerio que también se llama apóstol, que son los que fueron escogidos, reconocidos por la Iglesia. Cristo es quien los nombra, los 5 ministerios, para convertirse en servidores, para ser sirvientes en la Iglesia, servir a Cristo, en lo que Cristo quiera hacer con ellos, servir con ellos. Ahora bien, tenemos que también fijarnos en algunos detalles. El ministerio apostólico desaparece. Cuando estudiemos la historia de la Iglesia estamos detenidos en Hechos, pero cuando vayamos avanzando vamos a ver que en los primeros años de la Iglesia deja de mencionarse a apóstoles. Ya no se habla más de apóstoles. Como que eso fue algo que tuvo que ver con los inicios de la Iglesia. Los padres apostólicos, los padres de la Iglesia, ya no se les llama apóstoles, se les llama padres de la Iglesia. ¿Quiénes son los padres de la Iglesia? Bueno, pues los primeros líderes que la Iglesia tuvo y que fueron sustituyendo a los apóstoles. Algunos de los padres de la Iglesia están vivos cuando el Nuevo Testamento se está escribiendo y aparecen algunos nombres de ellos ahí, pero no se les llama apóstoles. Pero los vemos ejerciendo como ancianos, como obispos, como pastores. O sea, el liderazgo en la Iglesia no pasa por el nombre apóstol. Esto sí queda cerrado en el grupo de los 12. Siempre que se habla de los 12, eran la máxima autoridad en la Iglesia. Después, el liderazgo de la Iglesia se empieza a manifestar en otras formas. Ancianos, obispos, pastores, podríamos decir que son sinónimos. Son aquellos hombres a los que Dios ha llamado y que ejercen el liderazgo en las diferentes áreas de la Iglesia. Pero la palabra apóstol desaparece. Hablamos de los padres de la Iglesia, pero no hablamos de los apóstoles de la Iglesia, porque ese nombre quedó como muy recluido para un grupo muy selecto de los primeros años. Y pasaron 100 años, y pasaron 200, y pasaron 300, y pasaron 400, y pasaron 1000 años, y pasaron 1500 años, y pasaron 1800 años, y pasaron 1900 años, y en la Iglesia no había apóstoles. ¿Entiendes? La historia de la Iglesia se caracteriza, entre otras muchas cosas, por esto. Y no fue hasta hace poco tiempo, con algunos movimientos dentro de la Iglesia, se generan movimientos carismáticos. La palabra carismático viene de espíritu. Cuando hablamos
De un movimiento carismático hablamos de manifestaciones del Espíritu. Todos tenemos el Espíritu, todos seríamos carismáticos, pero en el mundo evangélico queda el concepto como denominación o tendencia carismática a manifestaciones sobrenaturales que se dan por hecho que vienen del Espíritu. Cuando empiezan a surgir estos movimientos pentecostales y carismáticos dentro de la Iglesia, hablamos ya del siglo XX, es cuando empiezan a resurgir ministerios que durante siglos no habían ejercido en la Iglesia. No había apóstoles. Se hablaba de pastores, se hablaba de ancianos, se hablaba de obispos, se hablaba de líderes en la Iglesia, los padres de la Iglesia, pero no se hablaba de apóstoles. Y de pronto con estos movimientos vuelven a surgir otros nombres. Pero ahí es donde nos encontramos con un conflicto y con los problemas. ¿Qué se entiende hoy por el ministerio apostólico? Esa es la cuestión. Porque de pronto, hoy en día, si tuviésemos que mostrar el perfil de lo que hoy en día se entiende que es un apóstol hoy, resulta que un apóstol hoy es alguien con la máxima autoridad. Los apóstoles de hoy están por encima de los otros ministerios, de los pastores, de cualquier otro ministerio. Los apóstoles de hoy, de este tiempo, son personas que están en cobertura de muchas iglesias. Se les ha otorgado nombre de apóstol para elevarlos a una posición por encima de todos los demás. Y eso, ahí sí que tengo que decirte que eso no es bíblico. Porque tenemos los 12 apóstoles y ese es un número cerrado, como la máxima autoridad de la Iglesia en su tiempo. Porque tenían que reunir esos dos requisitos: conocer a Jesús en vida y haber sido testigo de su resurrección. De esa clase no puede haber más. Ahora, dejamos la puerta abierta a otra forma de apostolado, porque vemos que se llama a otros apóstoles en la Iglesia, pero ¿quiénes eran estos? ¿La máxima autoridad? No. Son líderes en la Iglesia, pero están a la altura de otros muchos. No destacan como la máxima autoridad en la Iglesia. Hoy en día, a los apóstoles de este tiempo se les caracteriza por eso, por una posición elevada que no corresponde con el ministerio apostólico según la Biblia. En la Biblia un apóstol era un servidor, un siervo, que servía a la Iglesia enseñando y predicando, que Dios los enviaba de aquí para allá, pero eran gente sencilla, humilde, y la autoridad que tenían era sobre la palabra de Dios. O sea, no se les rendía pleitesía por ser apóstoles. No se les exaltaba como hombres, es que este es un apóstol, y lo exaltaban ahí. No, si te has dado cuenta, se habla de ellos así sin dar más importancia. Y considerad a estos dos como apóstoles en nuestro ministerio, no sé qué, y el hermano tal apóstol y para aquí. No se les exalta. Eso es un error que en la Iglesia cometemos. Según los cargos, exaltamos a la persona. Es que este es... A veces bromeando hemos dicho, ¿no? Es que ya para algunos, según qué títulos, se quedan cortos. Algunos ya vamos a empezar a ver arcángeles liderando iglesias o movimientos. Y eso lo hemos dicho durante mucho tiempo de broma, y no hace mucho tiempo me enteré que ya hay por ahí uno que se llama arcángel no sé qué. Digo, ya está, ¿ves? Ya nos han escuchado, les hemos dado una idea y ya la han adoptado. Mira, ¿sabes qué? Si tú quieres servir a Dios, escúchame bien, que esto es vital. Si tú quieres servir a Dios, lo que menos te debería importar es cómo te llamen. Si tú dices, es que yo quiero servir a Dios, lo menos importante es que te llamen apóstol o que te llamen pastor o que te llamen no sé qué. El siervo de Dios busca servir. Y para eso tiene que ser humilde
y humillarse, cosa que está lejos de la gran mayoría de los que hoy en día se denominan, llámense apóstoles, llámense profetas, llámense pastores de pastores, llámense no sé qué. Luis dice, yo creía que el oficio del apóstol es el que iba abriendo iglesia. En este tiempo, a veces sí se explica así, pero os dais cuenta que estamos viendo lo que la Biblia dice, no podemos añadir ni quitar nada de lo que la Escritura nos ha dicho. Y cuando la Escritura nos dice hasta aquí, todo lo que yo diga más a más es opinión mía, porque la Biblia no lo dice. Entonces, sí que es cierto que tenemos apóstoles como Pablo, que abrían iglesias, eso es cierto. Pero tenemos a otros apóstoles, como hemos mencionado a Timoteo o a Silvano, que los vemos que se quedan en una iglesia. O sea, no es que tengan un ministerio, aunque hayan sido colaboradores de Pablo en ese ministerio, pero cuando se establece la iglesia en Éfeso, se quedan ahí. Timoteo queda como un pastor, se le llamó apóstol, pero está ejerciendo como pastor. ¿En qué quedamos? ¿Es pastor o es apóstol? Quizás el problema lo tenemos nosotros, en que estamos empeñados en eso, en definir algunos nombres y encasillarlos. Y fuera de los 12 apóstoles, a los otros que se les menciona apóstoles, recuerda en el griego la palabra es apóstolos, o sea que es la misma que utilizamos en castellano, habla de uno que sirve. O sea, es un servidor. Es una persona que ahora Dios te lleva aquí, ahora Dios te pone allá. Pero bíblicamente no lo podemos encasillar en este enunciado. Un apóstol es uno que abre iglesias. Entonces, pregunto, ¿un apóstol es un misionero? Porque un misionero, ¿qué hace? Va a lugares donde normalmente no hay predicación del Evangelio y va y predica. Y un efecto en consecuencia de lo que él está haciendo es que se van fundando iglesias. Cuando Hudson Taylor fue a China, allí no había testimonio evangélico. Y en el 1800 y pico este hombre va a China y va a ciudades, va a pueblos y va predicando el Evangelio y se van estableciendo iglesias. Pero no conocemos a Hudson Taylor como apóstol, lo conocemos como misionero, que es un concepto que, así como el apóstol desapareció en la iglesia y no se ha hablado nunca más de apóstoles hasta estos últimos tiempos, concepto misionero es un concepto que aparece en el siglo XVIII, XIX, por ahí. Concepto que aparece dentro de la iglesia. ¿Qué quiere decir misionero? El nombre lo dice, uno que tiene una misión. Nosotros no llamamos a Pablo, a Bernabé o a Silas misioneros, pero hablamos de sus viajes misioneros. ¿Te das cuenta? O sea, entonces, ¿un apóstol puede ser un misionero? Sí y no. O sea, estamos empeñados a veces a encasillar. Es como si hablamos de diáconos. ¿Y qué puede hacer un diácono y qué no puede hacer un diácono? Es que lo hemos escogido diáconos y está ejerciendo como anciano. ¿Dónde está el problema? O sea, si Dios te llama a servir, ¿quién era? Esteban era un diácono. Estamos estudiando estos martes acerca de su vida. Fue escogido como diácono. ¿Y qué vemos que está haciendo Esteban? Lo escogieron para servir a las mesas. Pero ante el Sanedrín lo estamos viendo ejercer como predicador. ¿Y qué predicador? Tremendo predicador Esteban. Se conocía la Biblia perfectamente. Toda su defensa se basa en predicar la Biblia. Y habla citando textos de memoria, porque él no está ahí con la Biblia, está prisionero, lo están interrogando. Y ahí está. Es que si te hemos nombrado diácono, tú solo puedes servir en las mesas. No, eso no funciona así. Es que este es pastor y está haciendo de maestro, sí, porque pastores y maestros es lo mismo, ¿no? Es que a este le hemos reconocido como apóstol. ¿Y qué le reconoces como apóstol? No está bien definido.
Tenemos los 12 y es un número cerrado y ahí no hay discusión, porque tenían que haber cumplido esos dos requisitos. Pablo, ¿por qué defiende su apostolado? Porque algunos cuestionaban. Es que él dice que es apóstol, pero él no estuvo con Jesús. Sí, pero Cristo se me apareció personalmente y le vi y fui testigo de que él estaba resucitado. Entonces Pablo se está incluyendo ahí esas dudas que antes planteábamos, y aparte de eso los otros apóstoles, ¿qué? Están por ahí y se llama unos cuantos más. De todas formas, fíjate en ese detalle. Se habla de otros apóstoles, pero los contamos con los dedos de una mano. Y inmediatamente después de eso, ya no se vuelve a hablar de apóstoles en la iglesia hasta ahora, hasta hace 4 días, por así decirlo, ¿no? Una forma de hablar. Entonces, a donde yo voy es que ahora yo sí que miraría con lupa a aquellos que hoy se llaman apóstoles. No por el nombre que se llaman, sino ¿qué reclaman al decir yo soy un apóstol? Los que se llaman apóstoles. ¿Te acuerdas un versículo que hay en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2? El primer mensaje a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso no podía soportar a los mentirosos. ¿Te acuerdas lo que dice ahí? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ah, interesante. No porque a mí me presenten a uno y digan, este es un apóstol, no por eso ese es apóstol. No porque alguien diga, yo soy apóstol, no por eso es apóstol. El debate de esta noche es ¿qué dice la Biblia? ¿Puede haber apóstoles o no puede haber apóstoles? Y estamos viendo que en una medida, podríamos decir, no es muy propio que bíblicamente hoy hablásemos de apóstoles. Porque lo que un apóstol hace, o hacía en la Biblia, ¿qué hacía Timoteo, qué hacía Silvano, qué hacía Pablo, qué hacía otro? Hoy en día es lo que hace un pastor, es lo que hace un misionero, es lo que hacen los líderes en la iglesia. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿En que uno se llame apóstol o sea, en que uno se llame pastor o es que lo tenemos que llamar apóstol? Ahí está el problema. Algunos no se conforman con llamarse pastor. Tienen que ser más que eso y usan el nombre de apóstol. Y tenemos con nosotros al apóstol tal. ¡Oh! Y todos ya. ¿Es más un apóstol que un pastor? No. Los 5 ministerios gramaticalmente están en la misma acción verbal del mismo sujeto, no son mayores unos que otros. Se ha torcido el sentido de apóstol al aplicarlo hoy en día. Y a los que se llaman apóstoles y no lo son, no todo el que dice soy apóstol es un verdadero apóstol. ¿Por qué crees que en el mensaje de Éfeso dice esto específicamente? Porque ya en los primeros años de la Iglesia, algunos pretendían adquirir ese título como superiores a los demás. Y ahí el Señor les dice, no, bájate del estrado, porque el único que puede estar ahí es el Señor. Los demás somos todos siervos, todos somos servidores. Un apóstol es alguien que servía en la iglesia, ejercía liderazgo, sí, como un anciano, como un obispo, como un pastor, allí donde Dios lo ponga. Apóstol como ministerio, porque recuerda que estamos leyendo en Efesios que el Señor nombró ministerios y a unos nombró apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, como parte de el gobierno, como parte del fundamento y la máxima autoridad de la Iglesia que fueron los 12, así no puede haber más apóstoles. Como ministerio, bueno, los hubo. ¿Por qué dejaron de haberlos en la Iglesia? Quizás porque usamos otros nombres, misionero, otros nombres. Puede ser que haya, yo no voy a decir no rotundo,
pero si lo hay, que se comporte como un apóstol. ¿Me explico? Mi debate no sería, no es posible que haya apóstol, o sí es posible que haya. Para mí ese no sería el debate. Para mí el debate sería, si uno dice ser apóstol, que reúna las condiciones. Primero, que su ministerio sea reconocido en general por todos. Que sea una persona humilde. Que cumpla los requisitos para los ancianos y los obispos, porque un apóstol tiene que estar ahí. O sea, una persona decorosa, una persona humilde, sencilla, no avaro, o sea, que no ame al dinero. Me parece que con este requisito me cargo casi todos los apóstoles que hay en estos tiempos. Yo a muchos de los que conozco como apóstoles, en la predicación se pasan el 80% de la predicación pidiendo dinero. No coincide esa característica con los apóstoles de la Biblia, con los que son ministerios que sirven al Señor. Que sean tal como Cristo fue, que tengan su carácter, que sean hombres llenos de amor por su iglesia, que no sean vanagloriosos, ni reclamen para sí la gloria que Cristo merece tener. Ahí entraríamos en el análisis de un apóstol o de cualquiera que tenga un ministerio en la iglesia. Los ministerios son esos, son personas que sirven y son útiles en la iglesia, pero con el carácter de Cristo. En Romanos 11, versículo 13 dice, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Lo que antes decíamos, ¿Pablo era un apóstol porque iba abriendo iglesias? No dice eso. Él habla de su ministerio. ¿Cuál era su ministerio? Predicar a los gentiles. Entonces, ¿un apóstol tiene que estar llamado a predicar a los gentiles? No, a eso es a lo que llamó Jesús a Pablo. Y se le llama apóstol. ¿Por qué? Porque apóstol significa servidor. Y él servía donde Cristo lo llamó a servir, que era predicar a los gentiles. Quizás por eso el concepto apóstol se dejó de usar en la iglesia, porque muchos lo confundían. Un apóstol como los 12 al principio. No, un apóstol es un servidor. Y de una forma natural se dejó de usar una palabra que creaba confusión para utilizar otras palabras que significaban lo mismo. Un diácono, uno que sirve, un anciano, un pastor, un maestro, un evangelista. Parece que esos nombres nos aclaran más y el nombre apóstol confundía. Y me imagino que por una cuestión natural se deja de utilizar eso durante siglos y siglos, hasta que algunos quieren retomar el nombre, pero no para volver a lo que significaba en la Biblia, sino para utilizarlo como la máxima exaltación del hombre. Y el nombre apóstol no es para exaltar a los hombres. Pablo habla de su ministerio y lo menciona como apóstol. En ese sentido yo no tengo problema si conozco a un hermano y me lo presentan como apóstol, y yo lo veo una persona humilde, que sirve donde Dios lo llama, y que por llamarse apóstol no se muestra como superior a los demás, y que no usa el nombre apóstol para fuera de contexto, para posicionarse como pastor de pastores y la máxima autoridad de un movimiento y no sé qué. Si utilizan el nombre así, a mí no me interesa, no es bíblico. Si utilizan el nombre apóstol para hablarme de una persona que sirve, no tengo ningún problema. ¿Lo entiendes? Yo te puedo hablar en la Biblia los hombres con perfil apostólico. Hombres con perfil apostólico, ¿qué hacían? Eran misioneros, eran predicadores, eran maestros. Punto. Ahí hablaríamos de Timoteo, de Tito, de Silas, de Marcos. Hombres como nosotros, hombres que tenían una autoridad en la iglesia y que servían allí donde Dios les llamaba. Segunda de Timoteo 2,
A ver, segunda de Timoteo 2:2, creo que es. Segunda de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Le está hablando a Timoteo, a quien antes comprendimos que se incluía dentro de la idea de ser un apóstol. ¿Y qué es lo que Pablo le dice a Timoteo? Mira, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, le dice a Timoteo, o sea, Timoteo discipula, encarga a otros que prediquen también. Y tú, versículo 3, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y sigue el texto, no me voy a extender más, porque estamos ya teniendo que acabar. Voy a terminar ya. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Timoteo está bajo la autoridad de Pablo. No le dice nunca, que yo soy un apóstol como tú y tal. No había esos conflictos como parece que hay hoy en día. El sentido de el perfil de un hombre que ejercía ministerio apostólico era un servidor, estaba para servir a las iglesias, no para que le honrasen y le sirviesen a él. Esa es la cuestión. Como nosotros en la iglesia tenemos predicadores, tenemos evangelistas, tenemos ancianos, tenemos diáconos, tenemos ujieres, tenemos maestros de escuela dominical. Les podríamos llamar a todos esos apóstoles, pero no los solemos usar. ¿Por qué? Porque es un nombre que perdió su sentido durante los años y segundo, porque hoy se le ha dado un sentido que no corresponde con lo que la Biblia enseña acerca de ser un apóstol, fuera de los 12. Tengo que terminar, no sé si ha quedado todo más o menos claro, porque son temas a veces extensos y confusos, porque quien más, quien menos conoce, es que yo conozco un apóstol, es que yo sé de un apóstol, que no sé qué, es que intenta ser bíblico. No te quedes con lo que conoces de por aquí y por allá, sino con lo que hemos visto que hay en la Biblia y con ese sentido común que el Espíritu Santo nos da. Aquí no se trata de ver quién es más que quién. El que quiera ser un apóstol, que lo sea, pero que sirva como apóstol, según la Biblia. ¿Entiendes? Un apóstol no tiene más medallas. Un apóstol no tiene más autoridad. Un apóstol no es alguien a quien se le tiene que servir y honrar. Él es el que tiene que servir a la iglesia y humillarse y estar ahí para lo que el Señor le pida que haga. Espero que haya quedado más o menos claro el tema. Intentad ser bíblicos. No cerramos la puerta, no rotundo al apostolado, al ministerio de apóstol, pero sí rotundo que sea tal como la Biblia dijo, no como los apóstoles de este tiempo. Queridos hermanos, tenemos que terminar. Mañana es viernes, así que acordaos que como todos los viernes el estudio es a las 6, porque volvemos a nuestro curso de hermenéutica. Importantísimo tener siempre las claves y el conocimiento de cómo interpretar correctamente las Sagradas Escrituras. Así que si Dios lo permite, nos vemos mañana. Recibid un fuerte abrazo, que terminéis de pasar este día súper bendecidos en el Señor y hasta mañana si Dios quiere. Un abrazo.